Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al informe para primer debate del proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia en los escenarios deportivos. Bienvenidos una vez más, esto es Tercer Debate. Para ello ya nos acompaña el legislador William Garzón. William Garzón, médico, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Para completar este diálogo ya nos acompaña el legislador Sebastián Palacios. Sebastián Palacios, magíster en finanzas, asambleísta por Pichincha por el movimiento Suma, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, coordinador del Grupo Parlamentario del Deporte. El proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia en los escenarios deportivos fue analizado al interior de la Comisión del Derecho a la Salud. Su informe para primer debate, insistimos, pero vamos a ver en qué consiste esta iniciativa legislativa en el siguiente reportaje. El proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte nace de la notoria y pública violencia al interior de escenarios deportivos en los últimos 10 años, que según detalla en la exposición de motivos del documento, ha registrado innumerables actos violentos entre actores deportivos que han provocado graves heridas. Entre ellos, por ejemplo, la muerte de un niño en el 2007 en el interior del Estadio Monumental de Barcelona, a consecuencia del impacto de una bengala. En el 2009, un joven de 17 años fue apuñalado a la salida de la Casa Blanca por presuntos integrantes de la Muerte Blanca. Estadísticas que han alejado a la familia de eventos deportivos. Por otra parte, también se han formado las autodenominadas barras bravas, que han establecido dominios territoriales en la infraestructura deportiva, donde además existe incidencia de alcohol y drogas, según reportes policiales. Es por ello que la propuesta de ley tiene como objetivo la creación e implementación de acciones preventivas y sancionatorias para erradicar este tipo de actos, considerando la clasificación de riesgo en eventos deportivos. Así también se establece medidas de seguridad y prevención como contar con el aval de las federaciones deportivas para la organización del evento y la obligatoriedad de implementar planes de seguridad. Asimismo, se determina deberes y responsabilidades para los participantes del evento deportivo y también para los asistentes, como respetar el ingreso y la salida, abstenerse de ocupar zonas que han sido asignadas a hinchas, abstenerse de portar armas de fuego, blancas y cortopunzantes. El proyecto define también entre las disposiciones reformatorias cambios al Código Orgánico Integral Penal para que se sancione con multas económicas, pena privativa de libertad, prohibición de ingreso a los escenarios deportivos y más a quienes ocasionen actos de violencia en escenarios deportivos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos aspectos que contiene este informe para primer debate elaborado por la Comisión del Derecho a la Salud. Vamos a saludar con los legisladores que nos acompañan aquí en la mesa de tercer debate. Asambleísta William Garzón, bienvenido a los medios legislativos. Gracias y un saludo especial a las personas que nos escuchan en este momento y nos ven en este momento. Gracias por el espacio una vez más en este tercer debate y qué satisfactorio estar junto a Juan Sebastián Palacios, asambleísta que es parte de la Comisión de Salud, lidera el Grupo Parlamentario por el Deporte y creo que esto es un tema interesante para el debate. Gracias, asambleísta. Ya lo ha presentado, legislador Sebastián. Cuéntenos, bienvenido entonces a tercer debate a los medios legislativos. Muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por este espacio que puede de alguna manera definir y detallar estas propuestas legislativas que estamos haciendo acá en la Asamblea Nacional para que la ciudadanía se pueda enterar de esas cositas que a veces no salen y que es importante que las consideren. Claro que sí. Bueno, primero, antes que nada, pedirles un poco de disculpas, un poco afectado por el cambio de clima acá en la capital de los ecuatorianos. Pero bueno, empecemos por usted, legislador Sebastián Palacios. Usted es presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Deportistas. ¿Por qué presentar esta iniciativa?
¿Cuál es el enfoque que se busca con una normativa que se ha dicho erradicar la violencia en los escenarios deportivos en sus distintas disciplinas que tiene nuestro país? Bueno, saludar también a William, un gusto estar con él en la mesa como presidente de la Comisión de Salud. Es una de las personas que más conocen esta normativa y va a ser muy interesante debatir y conversar al respecto. Correcto. Como coordinador del Grupo Parlamentario del Deporte, nosotros desde el inicio siempre planteamos la necesidad de proponer leyes, de proponer proyectos, actividades que vayan en torno a fomentar, a masificar el deporte en el Ecuador. Y cuando hablamos de deporte, siempre tenemos que acordarnos de la base, de esa esencia del deporte, que es compañerismo, que es felicidad, alegría, es disfrutar en familia. Y precisamente ahí es que nace la intención de uno de los miembros del Grupo Parlamentario del Deporte, de hecho es el secretario Carlos Vera, quien propone oficialmente a la Asamblea Nacional este proyecto de ley en el año 2017, correcto, el cual busca recuperar ese espíritu. Vemos con muchísima preocupación, y lo vimos en la introducción, que lamentablemente en los estadios y en los escenarios deportivos permanentemente se dan actos de violencia en donde han terminado en personas heridas e incluso niños y personas fallecidas. ¿Cómo puede ser que el deporte se relacione con algo negativo? ¿Cómo puede ser que se relacione con la violencia? Por eso es que era muy importante, y ahora lo celebramos porque estamos ya próximos a debatirlo en primer debate, el que exista una normativa específica que pueda, en primer lugar, prevenir, porque la prevención es muy importante, pero también sancionar a todas Antes de acudir a la sanción, primero lo que buscamos es prevenir, que no se llegue a esta instancia. Claro, eso es lo que buscamos, porque a través de la educación tenemos que demostrar a nuestros niños y a la sociedad en general que el deporte está basado en lo que decimos, en familia, en alegría, en compartir. Y obviamente la sanción a esos malos hinchas, porque hay que decirlo, quien llega a un estadio o a un escenario deportivo con un cuchillo guardado o con una bengala, hasta machetes se han encontrado, no es un hincha que va a alentar a su equipo, es una persona que va a generar el mal, a generar violencia. Entonces, lo que busca este proyecto de ley en general es que la familia vuelva a los escenarios deportivos, que el padre de familia no tenga miedo en llevar a su hijo o a su esposa a un estadio, sino que lo pueda disfrutar en familia y que de esa manera podamos cumplir con el objetivo del grupo parlamentario, que es fomentar, masificar el deporte en toda la sociedad. Correcto. Asambleísta William Garzón, usted es el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, mesa legislativa encargada del análisis de esta iniciativa. ¿Cómo ha sido el trabajo al interior de esta comisión? Una vez que el CAL remitió este proyecto de ley a la Comisión de Salud, empezamos en un proceso de socialización con una serie de actores. Y yo creo que eso ha sido un rol fundamental que ha jugado la Comisión de Salud en este proyecto. Y hemos tenido la oportunidad de recibir al interior de la comisión a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Comisión de Arbitraje, a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Nacional, el Grupo Parlamentario por el Deporte, es decir, tratando de recoger el aporte, las experiencias de cada uno de estos actores que nos han permitido mejorar este proyecto. Este proyecto cuando llegó a la comisión tenía 11, 12 artículos, hoy tiene 27 artículos, y producto justamente de este proceso de diálogo, de retroalimentación que ha habido con estos actores. Cada uno de ellos en su especialidad, cada uno de ellos en su competencia han podido transmitirnos a los asambleístas desde la perspectiva cuáles serían las mejoras, cuál sería el aporte de cada uno de ellos para mejorar este proyecto que, como decía Juan Sebastián Palacios, el objetivo fundamental es buscar todos los mecanismos necesarios para implementar todos los procesos de prevención que se deban generar y también establecer responsabilidades en los diferentes actores, que eso va a redundar indiscutiblemente en que las familias vuelva a los escenarios deportivos, no solamente hablando del fútbol, sino a nivel general en todos los escenarios deportivos, el permitirle que con absoluta confianza el padre de familia pueda llevar a su esposa, a su familia y pueda disfrutar realmente de un evento deportivo. Asambleísta, vamos por el primer paso, por la prevención. ¿Cómo fomentamos estos mecanismos para que no sucedan hechos de violencia? Los escenarios deportivos, año 2011-2012, en el Estadio Monumental en la ciudad de Guayaquil, lastimosamente una bengala salió desde una de las barras y un niño falleció. ¿Cómo buscamos
que estos hechos no se registren, no se den. Y así sucesivamente, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido hechos de violencia, y no solo en el fútbol, también en ciclismo, en las ligas barriales sucede, casi a fin de semana seguido. Efectivamente, y el historial en nuestro país nos dice que han habido en estos últimos 10 años cerca de 10 fallecidos en los escenarios deportivos, aparte de los heridos y una serie de circunstancias que han existido. Y justamente porque no tenemos una normativa legal. ¿Qué sucede hoy? Hoy, cuando existe un acto de violencia en un escenario deportivo, a quien se le establece la responsabilidad es al escenario deportivo y no a quien lo genera. Y justamente en este proceso de prevención, lo que estamos estableciendo en el proyecto es establecer responsabilidades, cumplir una serie de requisitos en la parte organizativa, estableciendo responsabilidades en cada uno de ellos, en diferentes actores, el establecer un plan de seguridad que es fundamental, el que los escenarios deportivos tengan una licencia que le garantice a usted que están cumpliendo con todos los requisitos necesarios para poder efectuar un determinado evento deportivo. Ese legislador me parece un elemento clave, establecer licencias, requisitos. Asambleísta Sebastián Palacios, usted también fue deportista años atrás en nuestro país y sin duda que recorrió todo el territorio ecuatoriano. ¿Pudo usted constatar que los escenarios deportivos son óptimos, tienen la calidad necesaria para albergar a las familias y observar un espectáculo deportivo? Definitivamente que no. Y ahí hay que rescatar un esfuerzo tanto de la comisión como del proponente de este proyecto de ley de hacerlo más integral, porque inicialmente cuando discutíamos de esto, lo primero que regresamos a ver fue el fútbol, porque efectivamente la mayoría de eventos trágicos y de violencia se han dado en los estadios de fútbol, pero tomamos la decisión de hacerlo más amplio, de que no hablemos solamente de erradicar la violencia en los estadios de fútbol, sino que podamos hablar de erradicar la violencia en el deporte. Entonces ahí estamos regresando a ver todas las disciplinas, las ligas barriales efectivamente que constan dentro de las competencias de este proyecto de ley y en todo el territorio nacional. Cuando yo pude ser deportista íbamos a diferentes escenarios, veíamos que no cuentan muchos con las características necesarias de seguridad, que no tienen, por ejemplo, un coordinador de seguridad designado que tenga que cumplir con ciertos requisitos para que el evento salga bien, que el organizador del evento no se responsabilizaba si es que pasaba una u otra cosa. Claro, llegamos a extremos en los que en competencias que yo asistía no había ni siquiera ambulancias, que evidentemente desde un punto de vista de salud es crítico, pero lo importante aquí es que se están poniendo, como lo ha dicho William, varios requisitos que deben cumplir los clubes, las organizaciones que realizan eventos, para que se garantice de alguna manera que exista un proceso de seguridad en el evento deportivo. Pero además, yo quiero resaltar que dentro del proyecto de ley se le da responsabilidades a las diferentes instituciones del Estado, desde el mismo gobierno central. Porque si hablamos de prevención, no solo podemos enfocarnos en asegurarnos que el organizador del evento conozca el proyecto de ley. Tenemos que asegurarnos que la ciudadanía en general, que los niños, los jóvenes, que todos los ciudadanos ecuatorianos conozcan de este proyecto de ley y que a través de las políticas públicas de educación, de los entes a cargo del deporte, de la misma Policía Nacional, a través de campañas que se puedan generar, se pueda concientizar a la gente y sensibilizarles sobre la importancia de contar con la seguridad necesaria en los escenarios y la importancia además de que los ciudadanos que acudan, ya sean como deportistas, hinchas, árbitros, porque también hemos visto que muchas veces pasa dentro de la cancha, claro, conozcan que si es que cometen este tipo de actos estarán incurriendo en sanciones que han sido dentro de esta norma reformadas dentro del COIP, y que algunas de ellas incluso resultan en la privación de la libertad. Me parece que no solo tiene que ir la reforma en el ámbito penal, en el Código Orgánico Integral Penal actualmente existe una sanción que es como contravención a quien ha generado algún acto de violencia al interior de los escenarios deportivos. Hay quienes señalan que no es necesario, más bien, sancionarlos con esta calidad de contravención. Dentro de este proyecto de ley se buscará que el COIP sea un poco más duro para quien genere actos de violencia en los escenarios deportivos. Yo creo que eso fue uno de los aspectos que motivó al proponente de esta ley cuando se pudo evidenciar que en el COIP
las sanciones frente a la magnitud de una violencia y a las consecuencias de una violencia en los escenarios deportivos eran realmente demasiado débiles. Y dentro de las propuestas indiscutiblemente está hacer reformas al COIP donde, más allá de la sanción de tipo económico que pueda haber, la imposibilidad de que asista a los escenarios deportivos. De que vuelvan los estadios. De que vuelva a los estadios o a los escenarios deportivos, también exista una privación de la libertad dependiendo de la gravedad del acto de violencia. Eso ha sido una de las cosas que hemos dialogado y hemos conversado al interior de la comisión, y yo creo que el trabajo propositivo de todos los miembros de la comisión ha sido fundamental cuando hoy ya tenemos un informe para primer debate y que nosotros aspiramos a que este proyecto genere en el país esa expectativa. Nos vamos a preparar para un informe para un segundo debate y va a ser fundamental el aporte de absolutamente toda la ciudadanía, deportistas, entes que tengan que ver con diferentes disciplinas deportivas, justamente para que nos ayuden y aporten a la construcción de este proyecto. Usted, legislador Garzón, había señalado un aspecto que es en cuanto a que el sujeto que desarrolla un acto de violencia dentro de un escenario deportivo no pueda regresar al mismo. Por ejemplo, recién pasamos una Copa del Mundo en donde observamos que todos los hinchas dentro de los escenarios deportivos portaban su carnet de identificación. Y otro elemento adicional, los miembros de seguridad, todos durante todo el desarrollo del encuentro deportivo, siempre mantuvieron su vista sobre los hinchas que se apostaban en el lugar. No estaban, como de alguna otra forma, y tenemos que hacerlo en relación con nuestra realidad, los policías que se ubican dentro del Estadio Olímpico Atahualpa, el Estadio de Liga, el estadio que fuera, siempre están con su mirada más bien al cotejo, al encuentro deportivo. Estas normativas también empezarán a cambiarse, se empezarán a discutir, este tipo de conductas, portar una credencial, saber qué hincha ocupará tal vez su butaca numerada. ¿Podrá haber esa discusión? En todo este proceso de prevención que estamos proponiendo en este proyecto, justamente engloba un universo de procesos que deben ir transformándose. Si bien es cierto, en el proyecto no se podrá puntualizar muchos aspectos, sin embargo, en la parte reglamentaria tendrá que establecerse una serie de acciones que deban tomarse. Y claro, el ejemplo que podemos tomar de lo que sucede en los escenarios deportivos a nivel mundial son aspectos positivos e importantes para que nosotros logremos que este proceso preventivo tenga su efecto. Caso contrario, no tendría sentido trabajar en un proyecto de esta naturaleza y que realmente exista ese control, esa regulación para que estén permanentemente pendientes de lo que sucede, no en la cancha de fútbol, sino, o en el escenario, en la cancha de cualquier disciplina, sino en el graderío que está haciendo cada uno de las personas que asisten a un escenario deportivo, el que tengan su identificación. Y aquí, obviamente, van a jugar un rol fundamental una serie de instituciones, debe haber una coordinación interinstitucional, la Policía Nacional, gestión de riesgos, el mismo ente rector del deporte, los gobiernos autónomos descentralizados o el metropolitano, es decir, el accionar en conjunto con una serie de medidas que deban trabajar de manera coordinada son las que nos van a llevar a un proceso preventivo óptimo. ¿Y dentro de este proyecto de ley se establecen mecanismos de articulación entre todos estos organismos? Por supuesto, se establece la responsabilidad de cada uno, ya lo mencionaba Juan Sebastián Palacios, la responsabilidad de diferentes actores desde el Estado que tienen que cada uno que responder frente a la responsabilidad que tiene cada uno. Y en ese sentido habrá la coordinación respectiva. Asambleísta Palacios, uno también pudo observar, y es que los ejemplos están a la vista, la actitud de los hinchas de Japón, por ejemplo, cuando hubo el cotejo deportivo frente a Colombia, cuando se retiraban del escenario deportivo, recogían también su basura, sus desechos. Ellos se retiraban y evidentemente más bien llamó la atención a quienes se retiraban del lugar y dejaban todos sus desperdicios allí. Es un cambio también de cultura el que debemos empezar a conversar aquí en nuestro país. Sí, completamente. Cuando nosotros discutíamos en la comisión sobre este proyecto de ley, hablábamos precisamente de que muchas veces las personas van a los estadios a desahogarse de sus conflictos, de sus problemas, incluso de violencia que pueden tener en sus casas. Entonces,
El problema no es solamente lo que pasa en los estadios o en los escenarios deportivos. Aquí hablamos de un problema estructural, cultural. Tema social, evidentemente. Y por eso es que desde la Asamblea Nacional hemos planteado varias estrategias y leyes que van en torno a reducir, a eliminar la violencia en todos los ámbitos. Ustedes recordarán, al finales del año pasado aprobamos el proyecto de ley que busca prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, siempre que podamos unir todos estos proyectos, todas estas ideas e iniciativas, vamos a ir logrando poco a poco mayor concientización en la ciudadanía. Por eso es que la entidad a cargo de la educación, el Ministerio de Educación en el Ecuador, juega un rol fundamental para poder reducir, eliminar la violencia en todos los ámbitos y en el deporte, por supuesto que también. Y por eso hemos propuesto que dentro del texto se incluyan responsabilidades claras al Ministerio del Deporte. Creo que esto es importante. Siempre que hablamos de prevención, la palabra educación está completamente conectada. ¿Responsabilidades como cuáles? Bueno, por ejemplo, incluir en las mallas curriculares, no necesariamente una materia, pero sí el que exista permanentemente información a los estudiantes que busque prevenir y erradicar la violencia en todos los ámbitos. Habrá que innovar para que, por ejemplo, en las clases de educación física o de deportes que se dan en todas las escuelas y colegios, haya una parte del tiempo en la que un experto les pueda hablar, les pueda conversar y les haga entender a los niños y jóvenes que el deporte no se asocia en absoluto con la violencia, que el deporte más bien se asocia con términos positivos. Entonces, ese tipo de cosas las tienen que hacer el ministerio y los tienen que hacer todos los ministerios como estrategias de prevención. Y yo sí quisiera hacer relación con lo que usted decía de los hinchas de Japón que recogían la basura y demás. Es un tema cultural también. Sí, a mí me parece que este proyecto de ley sí nos impulsa a soñar en algo para el futuro. Porque, claro, en el Mundial de Fútbol los hinchas podían entrar con su entrada y el momento en que marcaban la entrada, en una pantalla salía el número de cédula, de qué país es, su nombre, completa. Todo. Acá eso no tenemos, pero ¿por qué no soñar en tener tecnología de avanzada en los escenarios deportivos en el país para que en un futuro, a través de la cédula tiene muchísimas capacidades a través del chip, a través de la cédula poder garantizar que sepamos qué personas están entrando a un estadio, qué personas han cometido los actos, incluso tener mayor control de las personas que no pueden volver a acceder, porque actualmente lo que estamos poniendo en la norma es que tienen que acudir en el tiempo que se da el evento deportivo al UPC más cercano y de esa forma garantizamos que no vaya al estadio, que no haya cometido actos violentos, pero entendemos que no es la forma más ágil o eficiente de hacerlo. Creemos que sí va a dar resultado inmediato, pero en un futuro pensemos en implementar este tipo de tecnología. De esa manera, garantizar que esta normativa cada vez vaya mejorándose. Vamos a tener un primer debate, en el segundo debate seguramente vendrán cosas más que podamos agregar aquí y que podamos lograr ese objetivo que ya lo hemos dicho, que el deporte siempre tenga como sus aficionados a la familia. Asambleísta Garzón. Yo creo, y para reforzar lo que decía Juan Sebastián, a propósito del ejemplo de los japoneses, y como bien decía usted, es un tema de cultura, pero este proceso de cultura no se lo gana de la noche a la mañana. Y tampoco con un proyecto de ley. Y nosotros, y por eso, y lo que decía Juan Sebastián, es fundamental fortalecer la parte educativa en nuestro país, como se lo vaya a hacer. Pero es desde nuestros hijos, desde los niños, enseñarles a respetar, a decirles que la convivencia familiar es lo más importante y que ellos empiecen a crecer con esa mentalidad. Y solo así lograremos que de aquí a un futuro podamos tener en los escenarios deportivos hinchas o público en general que tenga la capacidad de coger y recoger la basura o de comportarse respetando a las personas que se encuentran allí y realmente que vayan a disfrutar de un evento deportivo. Dentro del proceso de socialización, tal vez la Comisión del Derecho a la Salud pudo escuchar los criterios de especialistas. Menciono, por ejemplo, quienes hablan sobre cómo fue todo este proceso para eliminar los hooligans en Inglaterra, hinchas violentos que no permitían el desarrollo de eventos deportivos, encuentros de fútbol, y que finalmente ahora, si uno observa el deporte
en Inglaterra no se observa, al menos en los escenarios deportivos, hechos de violencia. Tal vez la comisión puede también nutrirse de ese tipo de experiencias. Por supuesto, para nosotros es fundamental el nutrirnos con ese tipo de experiencias y de hecho en la Comisión de Salud hemos recibido a diferentes actores especialistas en diferentes temáticas que son las que han aportado y nos han ayudado a construir este proyecto. Y como bien mencionamos en su momento, tenemos todavía un segundo debate que yo creo que va a ser fundamental, el aporte de diferentes actores especialistas. Muchos de ellos ya nos han pedido que ser recibidos en la comisión, deportistas, gente con experiencia, que indiscutiblemente van a abonar. Y todos los ejemplos que existan, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, indiscutiblemente que van a servir para alimentar y tener nosotros y cumplir con ese objetivo en este proyecto que estamos impulsando en la Comisión de Salud. Correcto. Legislador Palacios. Sí, y sumándome a aquello, es importante mencionar que la ley será el primer paso, será uno de los pasos que se deben cumplir para lograr solucionar este problema en un nivel de cultura y de sociedad. Después tendremos la ejecución desde la función ejecutiva del gobierno, pero también habrá que ver cómo se suman las empresas privadas, cómo se suman los clubes deportivos, las asociaciones, las federaciones, toda esta organización, porque lo importante, como yo decía hace un rato, es que esta ley se conozca, que la ciudadanía la entienda y sobre todo que podamos a través de campañas, que las organicen, por ejemplo, los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol tienen que sumarse a esto y a través de campañas concientizar a la ciudadanía. Solamente a través de imágenes, de poder explicar de manera digerida lo que dice la ley, que la ciudadanía conozca, creo que poco a poco iremos en torno a lograr esa solución estructural en nuestra sociedad. Correcto, legisladores, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también sobre las competencias que luego asumirá el Estado, la entrega de implementos a los deportistas, porque sin duda también tienen todos estos elementos que ver con ellos. Nos vamos a una pausa, amigas y amigos, nosotros seguimos aquí en los medios legislativos en este su programa Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Conversamos sobre el proyecto de ley para prevenir y sancionar la violencia en los escenarios deportivos con el legislador William Garzón y Sebastián Palacios. Legislador Garzón, dentro del análisis y razonamiento del informe que elaboró la Comisión del Derecho a la Salud, señala que el Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para las actividades deportivas. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. Aquí viene la pregunta y se la planteo de forma directa. ¿Cómo uno puede entender, sin duda, lo que detalla la mesa legislativa, pero el Estado ecuatoriano días atrás decidió finalmente que el Ministerio del Deporte no siga funcionando como tal, sino que sea una secretaría? Si se quiere, se la disminuyó de nivel. ¿Cómo podemos entender? Bueno, si bien es cierto, el Estado, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de eliminar, por así decirlo, el Ministerio del Deporte y hoy tenemos una secretaría. Sin embargo, esta secretaría sigue teniendo funciones como ente rector del deporte y en ese sentido tiene que garantizar una serie de aspectos en nuestro país, como el control, la regulación, garantizar a los escenarios deportivos que nuestro país necesita para el normal desenvolvimiento de las diferentes actividades. En ese sentido, es importante que se establezcan las responsabilidades necesarias, en este caso en la Secretaría del Deporte, para que cumpla con su rol fundamental de garantizar este tipo de aspectos. ¿Pero se entregarán los mismos recursos o más bien se asignarán los recursos necesarios para los deportistas? Tenemos a pesistas, Neisy Dahomes, por ejemplo, reconocida pesista, que apenas está empezando su carrera y finalmente no cuenta con todos los implementos. Y así algunos otros deportistas que han sufrido
varios problemas a lo largo de su carrera. Yo creo que los problemas de índole financiero en nuestro país, conocidos por todo el Ecuador, han hecho que se dificulte este tipo de responsabilidades. El hecho de que cambie de ministerio a una secretaría del deporte no va a significar que exista una disminución de recursos ostensible. Esta ha sido una problemática no de ahorita, de toda la vida, inclusive cuando el Ecuador estaba en mejores condiciones económicas. En mi provincia, particularmente de Santo Domingo, hemos tenido algunos deportistas que han representado al Ecuador en diferentes actividades, en diferentes disciplinas, y hemos visto la dificultad que han tenido para recibir el apoyo. Yo creo que en ese sentido tenemos que aunar esfuerzos como asamblea, en el caso de Juan Sebastián como representante del Grupo Parlamentario por el Deporte, para justamente garantizarle a este tipo de deportistas élite que tiene el Ecuador y puedan contar con el apoyo necesario y puedan cumplir con su rol y hacer quedar bien al Ecuador. Legislador Palacios, le traslado la misma pregunta y evidentemente usted con conocimiento de causa. ¿Cómo vigilarán de que el Estado ecuatoriano cumpla con lo que menciona esta iniciativa legal? Es muy interesante, como siempre que hablamos de deporte, terminamos hablando de recursos, y es que definitivamente la mayor necesidad o el mayor requerimiento de los deportistas son los recursos. Glenda Morejón, por ejemplo. Se necesitan recursos para viajar, para indumentaria, se necesitan recursos para tener los escenarios deportivos en buen estado, para garantizar la seguridad. La alimentación, cuando van de viaje, usted más que nadie conoce, cuando necesitan el hospedaje, vestimenta, un entrenador. Así también es. lo necesitan. Son todos los elementos que Así es. precisamente un deportista ecuatoriano busca para representar o dejar en alto el nombre de nuestro país. Sin hablar con algunas características de otros equipos de otros países que van con nutricionista, con fisioterapeuta, con psicólogo, con un equipo técnico a un lado. Hay ecuatorianos que han quedado campeones mundiales con la ayuda de su papá como entrenador, como aguatero, como psicólogo. Todólogo. Y eso pasa en el país, y las cifras nos demuestran eso. En los últimos 5 años, el presupuesto del Ministerio del Deporte ha sido cada vez menor. En los últimos 5 años se ha reducido en alrededor de $50 millones el presupuesto entregado a nuestros deportistas. Entonces, obviamente nos hace pensar en cómo generar más recursos. De ahí que desde el grupo parlamentario hicimos una propuesta que fue acogida por la Asamblea Nacional para que a través de la Ley de Fomento Productivo, en una reforma de la Ley de Régimen Tributario Interno, podamos hacer que las empresas privadas empiecen a aportar más al deporte. No solo depender del dinero del Estado, sino que a través de patrocinios, de auspicios, las empresas aporten a nuestros deportistas y que esos costos y gastos sean deducibles del impuesto a la renta. Con eso estamos generando un incentivo para que las empresas apoyen más. Pero eso no es quitarle responsabilidad al Estado de No. algo que evidentemente tendría que hacerlo, fomentar a los deportistas. En lo absoluto, porque si diríamos se le quita completamente y ahora es la empresa privada, estaría de acuerdo. Pero lo que hace es un cofinanciamiento, una corresponsabilidad en una sociedad que evidentemente trabajamos y existe siempre una guía tanto del gobierno como también desde los estamentos privados. Y esto pasa en otros países. En Colombia existe una ley similar, en España la ley del mecenazgo deportivo, en Perú, en Chile. Entonces no es algo nuevo, no es algo inventado, es algo que lo queremos aplicar acá en el Ecuador y que creo yo, si es que se lo maneja bien, ya desde la implementación del reglamento y desde el plan que lo tendrá que hacer la Secretaría Técnica del Deporte, lograremos dar un giro de 180 grados al deporte ecuatoriano que beneficiará a nuestros deportistas, que beneficiará al mundo deportivo y obviamente a las instituciones que estarán reguladas por esta ley, para que las instituciones garanticen que dentro de su infraestructura, dentro de los escenarios deportivos, con los recursos del Estado, sí, también de las empresas privadas, existan los escenarios que cumplan con todas las características necesarias. ¿A usted no le llama la atención que el Ministerio de Deporte haya dejado de ser tal y ahora sea una Secretaría Técnica? Sí, totalmente. Nosotros como grupo parlamentario, al momento en que nos enteramos de aquello, cuando se emitió el primer decreto, hicimos una reunión. Recordarán, incluso emitimos un manifiesto al presidente de la República para que pueda rever la decisión inicial de fusionar el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación. Después de algunas semanas de tener reuniones con el Ministerio del Deporte actual y con otras instituciones, y obviamente después de que en los Juegos Sudamericanos y en las diferentes competencias internacionales
los ecuatorianos dieron grandes resultados, el presidente tomó la decisión de cambiar el decreto y ya no fusionar, porque hubiese sido un error garrafal el fusionar el deporte con el Ministerio de Educación, aunque en teoría tiene sentido, en la práctica hubiese sido muy complejo, entendiendo que el Ministerio de Educación tiene muchísimas responsabilidades y problemas. Ya no hay una fusión, ahora será una Secretaría Técnica sui generis, llamémosle, que tenga autonomía financiera, autonomía administrativa, y yo más bien lo vería como una oportunidad ya en este momento, porque se podría aprovechar para hacer que el ministerio, visto burocráticamente como algo grande, se convierta en algo un poco más pequeño, pero más ágil, que sea mucho más efectivo, mucho más eficiente en sus procesos, en sus trámites, y que de esa forma se beneficie el deporte ecuatoriano. Legislador Garzón, el proyecto de ley también señala que existen mecanismos para promover la prevención y la sanción de la violencia en los escenarios deportivos y en los eventos deportivos, determinando responsabilidades en el ámbito de las facultades y competencias a cada uno de los sectores involucrados. Habíamos ya conversado previamente sobre este tema para la generación de nuevas responsabilidades. ¿El Ministerio de Educación tendrá entonces una nueva facultad? ¿La Secretaría Técnica de Educación tal vez? ¿Qué otros organismos tendrán nuevas competencias? Establecer responsabilidades de los diferentes actores y entes del Estado es importante. Secretaría de Riesgos va a jugar un rol fundamental en la parte organizativa, en los requisitos que se deben generar para la organización de un evento. El mismo ente rector, en este caso la Secretaría del Deporte. La parte de comunicación va a ser fundamental, lo que decía hace un momento Juan Sebastián Palacios, cómo debemos comunicar todo lo que significa la no violencia, el enseñarle a la ciudadanía la razón por la que tienen que ir a los escenarios deportivos. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales también tienen que jugar un rol fundamental y establecer una responsabilidad. La Policía Nacional, la Intendencia juegan ese trabajo y ese rol fundamental en la parte organizativa. Lo que a través de este proyecto, lo que pretendemos es que exista una organización de tal manera que para la realización de un evento deportivo, en cualquiera de las actividades, exista y se cumplan absolutamente con todos los requisitos previos para que ese evento se pueda realizar. Y allí tienen que trabajar de manera coordinada todos estos actores. ¿Se fijarán tal vez protocolos de cómo actuar en casos de emergencia? Entiendo que allí va a estar liderado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y a su vez el Ministerio o más bien la Secretaría Técnica del Deporte será la encargada de fijar normas. ¿Cómo va a funcionar? Todos tienen que fijar normas de acuerdo a su competencia y de hecho existe la necesidad de que en cada evento deportivo, en el escenario deportivo, exista una persona que sea el responsable de esa actividad y también exista una coordinación interinstitucional donde tengamos las ambulancias, el equipo prehospitalario necesario, el personal especializado en evacuación, el personal especializado en incendios, es decir, todo un conglomerado de actores que tienen diferentes especialidades para garantizar justamente todo este proceso preventivo. Asambleísta Palacios, el sector privado jugará entonces también un rol importante en lo que es el mecanismo de prevención de los eventos que podrían darse, hechos de violencia. Por supuesto que sí, yo creo que esta será una atribución y una responsabilidad de todos los ecuatorianos, más aún de las instituciones públicas que, como hemos dicho, se establecen responsabilidades claras y quienes organizan eventos, tanto desde el ámbito privado como público, deberán también cumplir con la normativa. Ahí yo quiero decir que hace falta dar un paso adicional dentro de la norma y mañana en el Pleno estoy seguro lo podremos debatir y profundizar. Existe en el artículo 3 la división o la clasificación de los eventos según el aforo. Tenemos microeventos, mesoeventos, macroeventos y megaeventos. Va a ser muy importante que a lo largo de toda la normativa podamos definir qué requisitos y qué sanciones aplican para cada tipo de evento. Porque es lógico pensar que un campeonato de fútbol de la Serie A, final del campeonato, deberá tener ciertos requisitos muy puntuales y que sean muy exigentes. Pero
si regresamos a ver a un partido de fútbol de un fin de semana, de una liga barrial. Una final también. O de una asociación provincial que esté haciendo competencias que las repite todos los fines de semana, por supuesto que se le complicará cumplir con todos los requisitos exigentes que establece la norma. Entonces, ese es un paso que tenemos que dar para que haya una aplicabilidad a cada uno de los eventos y a cada uno de esta clasificación que hemos puesto dentro de la norma, para que el día de mañana no haya un incumplimiento. Tenemos que asegurarnos de eso y hemos buscado dentro de la comisión ser lo más aterrizados posible a la realidad, porque efectivamente hay muchos casos de violencia en los escenarios deportivos, la mayoría en grandes escenarios donde no puede haber un control. Entonces es ahí donde primero nos tenemos que fijar, y al hablar de deporte en general habrán otras disciplinas, otros eventos deportivos que también deberán cumplir, pero quizás en menor cuantía cada una de los requisitos que se establecen en la ley. Cuando yo le consultaba sobre el rol privado se me venía a la mente el papel que jugará la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y lo digo porque en varios momentos ellos han señalado que bueno, son un ente privado, como es evidentemente el fútbol, pero que ellos establecen sus normas. Y bueno, han dejado también a la discreción de los dirigentes de cada uno de los clubes deportivos el establecer si hay cámaras de seguridad. En su momento, en el año 2014, 2015, si retiraban o no las vallas que dividían el graderío con el escenario deportivo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo de alguna u otra forma se va a buscar que la Federación Ecuatoriana de Fútbol también se articule con esta iniciativa? Bueno, en principio los hemos hecho parte de la creación y de todo el proceso que hemos llevado a cabo para pulir esta ley. ¿Y ellos se han mostrado de acuerdo? Se han mostrado de acuerdo, de hecho han participado en varias sesiones. La presentación inicial que la hizo el proponente de esta ley la hizo en conjunto con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces se asumiría que su responsabilidad y su compromiso para cumplir con esta normativa está ahí. El día de mañana, que celebraremos el Día Nacional del Deporte y que tendremos un pleno especial dedicado al deporte, recibiremos también a muchos directivos y jugadores de los equipos de fútbol profesional para que se comprometan con esta normativa y con el proyecto en general de disminuir la violencia en los escenarios deportivos y en el deporte en general. Y además, dentro de la ley, en sus artículos que hablan sobre la licencia y sobre cada uno de los requisitos, se establece que el deporte profesional deberá cumplir con lo que dice la ley, además de los requisitos que establezcan o las regulaciones que establezcan las federaciones por deporte. Eso es muy importante, porque podría decir algún deporte, no, yo tengo mi federación y ella ya me reglamenta de tal o tal forma. Hay que acordarse, como actualmente sucede. Hay que recordar que esta es una ley y dentro de la prioridad de las normativas, la ley está por encima de cualquier reglamento establecido dentro de las federaciones provinciales o de las federaciones nacionales. Entonces, tendrán la obligación de cumplir con esta normativa. Asambleísta Garzón, ¿qué decir entonces? Sí, yo concuerdo con Juan Sebastián Palacios. El espíritu de la ley es que ésta cobije al deporte a nivel nacional en el Ecuador, y al propender a que no exista violencia en los escenarios deportivos, independientemente de la disciplina de que se trate. Y efectivamente la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha sido parte de la construcción de este proyecto. De hecho, el proponente Carlos Vera, para ingresar este proyecto a la Asamblea Nacional, previamente hizo un proceso de socialización, también él de manera particular, con una gran cantidad de actores, y entre ellos la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y entendemos que ellos, al ser parte de la construcción de este proyecto, han sido parte del aporte, son conocedores de lo que dice el articulado y tienen que someterse a lo que rija la ley en su momento. Cuando hablamos de que la Federación podría someterse al articulado legal, ¿quiere decir que tal vez sus normativas, sus estatutos internos también podrían ser revisados? Hemos visto actos de violencia al interior de los escenarios deportivos y han dicho, bueno, será la comisión de disciplina la encargada de revisar estos actos, y si es que no se evidencia a través de un video, finalmente no hay sanción. Entonces allí uno como ciudadano dice, bueno, si va a haber actos de violencia, al final no voy al estadio, no llevo a mi familia. Y eso está
más bien en contra del objetivo central que tiene esta normativa. Efectivamente, y creo que ese es el espíritu de este proyecto, y como decía mi compañero panelista, la ley está por sobre cualquier otra resolución y Tendrán que ajustarse, tendrán que hacer las normativas, las regulaciones y los cambios que tengan que hacerse, porque siempre la ley estará por sobre cualquier otra regulación particular que tenga ya cada federación. Asambleístas, a ver, asambleísta Palacios. Y nada más complementar diciendo que serán unas las sanciones administrativas que resuelva el club, por ejemplo, hablando de un partido de fútbol, el club con sus jugadores, si es que serían quienes inician un acto de violencia, o con su hinchada. Pero tenemos ya también las sanciones, de alguna manera, penales que se van a establecer en esta reforma que estamos haciendo al COIP. Estamos poniendo contravenciones, por ejemplo, a quien escale o suba las mallas de protección. Contravención. Como una contravención en donde habrá una sanción con multa y además la prohibición del ingreso por cierto tiempo al escenario deportivo. Hemos visto en todo el mundo se está propendiendo a quitar la malla. Acá en Quito con una ordenanza también se ha avanzado así. Tenemos que avanzar a eso en el país, pero mientras haya estas mallas, es por dar un ejemplo nada más, quien se suba. Por eso es que es importante la articulación de las diferentes instituciones. La Policía Nacional debe estar atenta e inmediatamente proceder con la sanción. Este fue un tema de debate muy profundo dentro de la comisión, porque teníamos que ser muy proporcionales con las sanciones de acuerdo a los actos. Entonces, quien se suba o escale una malla de protección o quien ingrese de forma no autorizada a la cancha, a veces pasa que se ingresa a la cancha, tendrán estas sanciones como contravención de una multa y de prohibición, pero ya quienes entren con un cuchillo, ya quien se encuentre dentro de la entrada en el cacheo que se hace con algún objeto que se encuentra prohibido, esa persona ya será sancionada con pena de la libertad. Desde ahí llama la atención cuando se hace un cacheo al ingreso de un escenario deportivo, cuando la lógica es que finalmente uno va a disfrutar de un partido de básquet, un partido de fútbol, una competencia de atletismo. Lo que uno va a hacer es a disfrutar. Y finalmente, ¿habrá el operativo o la Policía Nacional tendrá la capacidad suficiente necesaria para estar en los escenarios deportivos de cualquier disciplina que está afuera? ¿Tendrá esta capacidad suficiente para brindar la seguridad a los ciudadanos? Les pregunto a los dos. Tiene que organizarse la Policía Nacional de tal manera que tenga que cumplir con lo que rija la ley. Y en ese sentido, en cada evento deportivo, ellos tendrán que dotar del personal respectivo y hacer el cacheo necesario. Una de las cosas que me llamó a mí la atención en todo este proceso de socialización dentro de los aportes era que justamente hay equipos que destinan un presupuesto de sus recursos para preparar a las llamadas barras bravas, que justamente se dedican a generar este tipo de actos de violencia. Sí. Y de manera increíble entran con cuchillos, con machetes, con bengalas, con permiso de los dirigentes. Eso a mí me llamó la atención, me parece inaudito que cuando estamos hablando de una actividad deportiva en donde debe primar el compañerismo, la paz, se generen este tipo de actos con la venia de ciertos dirigentes. ¿Y eso sería causal de algún tipo de sanción, legislador Palacios? Claro que sí, porque se estaría incitando la violencia y dentro del proyecto de ley se ha puesto que quien incite la violencia, obviamente dentro de los escenarios deportivos, porque ya el COIP establece sanciones en los espacios públicos y en otros espacios. Pero es importante lo que dice el asambleísta Willem Garzón, que las barras bravas se organicen de tal forma que traen expertos de otros países para generar actos de violencia, nos llama muchísimo la atención. Y por eso yo decía que este proyecto nos invita a soñar en que ojalá en un futuro no se tengan que hacer cacheos al interior del estadio, ojalá que en un futuro todos los escenarios deportivos del país ya no cuenten con la malla que separa y que evita la visibilidad correcta de lo que está pasando ahí, y ojalá que en un futuro podamos tener a la familia entera, niños, esposas, padres de familia, abuelos, las personas de la tercera edad ya no van a los partidos de fútbol. Puedan ir con tranquilidad, con calma a los estadios porque se ha asumido un compromiso desde el Estado, pero también desde las empresas privadas. Los equipos de fútbol, específicamente de fútbol, porque son quienes más recursos manejan, deberán inmediatamente con esta ley mostrar su compromiso
estableciendo un presupuesto ya no para organizar las barras bravas en el mal sentido, sino más bien para concientizarlas, para que las barras bravas cambien y las barras bravas ya no se llamen bravas, empezando por el nombre. Y que de esa forma los equipos destinen un recurso para promoción. Antes de los partidos se pueden hacer actividades que puedan llamar la atención y que de alguna manera sensibilicen a la comunidad, a la ciudadanía. Ese tipo de cosas innovadoras son las que se tienen que hacer para que, sumado al proyecto de ley y a la aprobación, que estoy seguro se va a dar en este pleno de la Asamblea, tengamos actividades complementarias que hagan que este problema sociocultural poco a poco se vaya reduciendo. Hubo uno de los ejemplos en nuestro ámbito deportivo, y es en el estadio George Capwell, por ejemplo. El retirar las vallas y hasta adecuarlo de tal forma que evidentemente uno observa. Yo nunca he estado en el estadio hasta el momento, pero tiene este estilo europeo en donde todos los ciudadanos que acuden pueden ir, observar, estar presentes en el estadio. Pero también se dan hechos de violencia, también se registran, a pesar de que no se observan que hay ya las barras, las vallas que habían anteriormente, o estas barandas de metal que dividían a un hincha de otro. Pero, insisto, esto también tiene que ser un tema cultural, conversar con la ciudadanía, que si uno va a un escenario deportivo, es a disfrutar de esa actividad y no a generar actos de violencia, a exponerse, porque finalmente uno creería que es eso. Si va con los niños, es a exponerlos a que cualquier vándalo pueda agredirlo. Legislador Garzón. Claro, así es. Yo creo que el deseo es que nosotros podamos recuperar en el país esa tranquilidad de que la familia pueda ir a un escenario deportivo. Había las tripletas deportivas, por ejemplo, usted se ha de acordar muy bien. No soy tan viejo. Bueno, hasta hace un par de años habían los dobletes, los tripletes. Sí, pero efectivamente y justamente uno de los objetivos del proyecto es ese, el permitirle nuevamente que la familia regrese a los escenarios deportivos. Y la tendencia, obviamente, es que ojalá, en el caso de las canchas de fútbol, de los estadios, no existan las mallas que existen ahora en la generalidad y que empecemos a transformar en este proceso de cultura a la ciudadanía. Y por eso decíamos hace un momento que uno de los aspectos fundamentales en nuestro país, en este proyecto que tenemos que fortalecer y ser muy potentes, es en la parte de educación. Yo creo que allí va a jugar un papel fundamental, no para que exista un cambio de hoy para mañana, pero sí para que exista un cambio de aquí a unos años en los que ojalá podamos tener escenarios deportivos donde no exista el cacheo, donde no exista la necesidad de una serie de aspectos y que realmente la familia vaya con absoluta tranquilidad a poder disfrutar de una actividad deportiva. Asambleísta Garzón, hablemos a futuro. Una vez que el pleno de la Asamblea Nacional culmine el primer debate, seguro las observaciones serán incorporadas o revisadas por la Comisión del Derecho a la Salud. ¿Habrá un nuevo cronograma de socialización? Tal vez la mesa legislativa prevé trasladarse a territorio un poco para también constatar el estado de los escenarios deportivos, redactar de alguna otra forma o mejorar los articulados. ¿Cuál es el cronograma a futuro? Esa ha sido la norma de la Comisión de Salud, el abrir las puertas absolutamente a todos los actores, y una vez que terminemos el debate al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, iniciaremos con este proceso nuevamente de socialización para elaborar el informe para segundo debate, y en ese sentido recibiremos al interior de la comisión absolutamente a todos los actores, porque realmente nos interesa que sea un proyecto que sea producto del aporte de la ciudadanía. Recuerde que hoy por hoy los proyectos que se tratan en la Asamblea Nacional, por sobre todas las cosas está y juega un rol fundamental la participación ciudadana. Ya nosotros veremos la necesidad de viajar a diferentes partes del territorio para poder compartir con la ciudadanía y recoger en territorio también las realidades que se viven en los diferentes sectores del país. Entonces, en ese sentido, trabajaremos con un amplio proceso de socialización para tener ese proyecto que todos queremos. Muy bien, asambleísta Garzón. Legislador Palacios, finalmente, ¿cuáles son sus expectativas sobre este proyecto de ley? Igualmente, pensando a futuro, ¿esta iniciativa legal podría ser aprobada en segundo y definitivo debate este 2018? Sí, yo aspiro que así sea. Veo como un gran avance el que tengamos ya un texto que podamos discutir en primer debate. Hay algunas observaciones importantes que tomar en cuenta, como la que yo he mencionado, la que exista proporcionalidad entre los tipos de eventos, el que podamos profundizar aún más en el tema de prevención, en las competencias que deben tener algunas instituciones, en el que podamos también profundizar en las sanciones administrativas para generar agilidad en la sanción y no esperar a que sea el ente judicial
el que tome las acciones correspondientes. Y obviamente escucharemos al resto de asambleístas en el Pleno, que estoy seguro tendrán observaciones muy positivas para complementar y para mejorar de alguna manera este proyecto de ley. He dicho, este es un paso, tenemos siguientes pasos que dar como sociedad, como deportistas, como organizaciones que hacen eventos deportivos, y esos pasos requerirán del compromiso de todos. Yo en la mañana en un conversatorio justamente sobre el tema de recursos en el deporte decía que la única manera, si hablamos de deporte, la única manera de avanzar será haciendo equipo. Haciendo equipo lograremos los objetivos, y aquí será de generar un equipo importante entre el legislativo, el ejecutivo, las empresas privadas, los clubes, los deportistas, que todos se comprometan para esto, y solo con ese compromiso lograremos el objetivo. Gracias, asambleísta Sebastián Palacios, asambleísta William Garzón. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Ustedes desde sus hogares, desde donde nos escuchen, sacarán entonces sus conclusiones. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan buenas tardes.